Vale, Paul, de todas las canciones que has compuesto, ¿con qué frase te quedarías y por qué? Me quedo con... A ver... Iba a decir con la típica, pero déjame... ¿Puedo pensarlo un segundo más? Sí, no sí, te sin preocupes. problemas. Me quedo con nadie puede huir de lo que ha sentido. ¿Y por qué? Bueno, porque es una canción especial para mí, no sé si sabéis cuál es, se llama Pedro y el Capitán y creo que viene al caso, habla de... Pues bueno, de un torturador y que a su torturado pues no le puede hacer daño porque el torturado tiene la capacidad de amar y el torturador no sabe amar, entonces al final el torturador acaba torturado. Bueno, está Viene bien. un poco... Estamos viviendo un momento parecido, ¿no? Está bien, está bien. Bueno, sí, esa es la frase con la que te quedarías Nadie de todas puede las huir canciones, ¿no? de lo que has sentido. Sí, porque cuando tenemos un problema o un desamor o cualquier cosa, queremos, no sé si os pasa, a mí me pasa, irnos, salir corriendo, Sí. me voy de viaje, me voy a lejos y da igual lo lejos Desconectar. que te vayas, que siempre te vas contigo mismo, ¿no? No sé, un poco por ahí va. Bueno, es bonito, es bonito. Sí, lo no, que toda, dices. toda la razón, de hecho. Bueno, pues ahora ya empezamos un poco con las preguntas más generales. Venga. Hola amigas y amigos de Nucleum. Aquí un amante del mar y un apasionado de la música. Paul 314 al habla. Os mando un besazo y que tengáis mucha suerte en vuestros proyectos. Bueno, pues te quería preguntar, si tu nombre artístico no fuera Paul 314, ¿qué nombre elegirías? El astronauta o algo así. De hecho, me llamé en una época cuando empezaba Paul el astronauta. Sí, por Madrid, que tocaba en bares. Me llamaba Paul el astronauta. Sí, me gustaba porque la primera canción que compuse en mi vida se llamaba El astronauta. Y me gusta, no sé, ese concepto. ¿Pero te gusta o por algo? Estoy un poco en la luna siempre. Tenía un amigo que me decía que yo vivía en la luna. Entonces, bueno, por ahí van los tiros. Y ahora que has comentado que tocabas, bueno, empezaste tocando en garitos de Madrid, ¿cuál era tu favorito? ¿O dónde te sentías más a gusto? Bueno, mi casa fue el Búho Real. Hace muchísimos años ahí se fraguaba mucho de la movida musical. Los cantautores íbamos ahí a buscar una oportunidad. Y bueno, fui camarero, cobraba los tickets, yo qué sé, hice de todo ahí. No tenía un duro y quería tocar y aprendí mucho. Y bueno, la verdad que me quedo con ese de... yo que sé, tocaba Bebe, por ejemplo, tocó... Pues qué más gente... Vanessa Martín salió de ahí también. No sé si... Los principios. Había ahí algo bonito, ¿no? Algo especial. Sí. Pues cuando vayamos a Madrid, Hemos de ¿no? Ahí visitar. va, Sigue. entiendo. Ha perdido la Ya solera iremos. porque, bueno, todas estas cosas pues van cambiando de dueño, entonces ya la esencia no es la misma, pero... Bueno, pero tiene la historia, tiene el alma. ¿no? Y... Sí. Los recuerdos. Es un sitio chiquitito con encanto. Y ahora, volviendo a lo del nombre, Paul 314, porque, bueno, hemos escuchado que es porque tú salías de casa a las 3:14 porque tenías que llegar al colegio a las 3:15. ¿Es cierto? Es cierto. Sí, Es cierto. y de ahí el De ahí el nombre, ¿no? bueno, no tenía muy claro el nombre y yo qué sé, no me apetecía ser Paul es por mi apellido y dije, ¿Paul qué? Estábamos ahí buscando algo como, no sé, distinto y se me ocurrió esa tontería porque era mi madre la que me despertaba, ¿no? Me decía, yo le decía, mamá, a las 3:14 avísame para... ¿Pero que porque- estabas haciendo la siesta? Claro, es que yo soy de siesta. Pero, ¿y sí, te daba sí. tiempo? ¿Debías ser, o sea, vivir al Llegué lado del toda colegio? mi vida tarde. Siempre no soy puntual. no Bueno, soy puntual. aquí tienes a dos que, Ah, sí, bueno, que pues, tampoco mucho. Sí. Hay que Entonces por ahí cambiarlo. vinieron, sí, se me quedó, mi madre me decía, son las 3:14, entonces, esto ya cuando era pequeño, Entonces, bueno, yo que sé, un guiño a mi madre, a mí, no Claro, sé, me es apetecía... Y también en los compromisos llegas tarde. Sí. Bueno, de hecho, llego tarde a la vida en general. Estoy llegando tarde ya, o sea... Bueno, a Bueno, te todos tomas la vida con calma, los eso compromisos está bien. estos socialmente, como los hitos que nos marcan, he llegado tarde a todos. Pero bueno, no pasa nada. Bueno, no pasa nada, mira, hay gente Creo más que puntual y hay gente... El mundo ha menos cambiado. puntual. Y bueno, normalmente a los invitados les citamos en un lugar que les represente o que les identifique. Entonces nosotros hemos venido aquí a la NAO porque tocas Gracias. esta noche, pero nos gustaría, bueno, cantas esta noche aquí, entonces nos gustaría saber, si no hubieras sido aquí, ¿dónde nos hubieras llevado para hacer la entrevista?
Dices Cualquier lugar Bueno. de donde sea. Un sitio especial que te dé paz, que te sientas identificado, lo que sea. Me gusta mucho coger olas y me gusta mucho el mar, o sea que cualquier sitio con olas, una playa... ¿Por el norte? Sí, por el norte de España, venga. No sé, Portugal voy mucho. Iba a decir Portugal, es que es donde siempre estoy. Por Algarve. Más al norte, yo voy por Aveiro, no sé, ¿sabéis dónde? Sí, Aveiro. Pues ahí voy muchísimo. Entonces, bueno, por ahí os hubiera citado ahí. Bueno, La pues la próxima en Portugal. cuando Pero os vaya ya bien y os más cuando patrocinen haga y tengáis calor. presupuesto, nos vamos Nos por vamos allá. a Portugal. O sea, yo he hecho surf, así que me encanta. Nos ponemos ahí a hacer la Bueno, entrevista hombre, pues claro, Encima de una surfeando. cama. vamos, me das la vida. Ahí el agua está muy fría, ¿eh? Ya, bueno, con el Prepárate. neopreno. De neopreno, 4-3. Y una lección que, o sea, que te haya marcado en la vida, algo que le dirías a tus fans o al público en general. Bueno, no soy muy de dar lecciones porque, no sé, es que... O sea, no soy de dar lecciones a quien no me lo pregunta, porque, no sé, a veces te conviertes como en una especie ya de pesado, pero ya que me lo preguntas, No, pero sino una lección que te haya dado la vida. Oye, pues... la vida me ha dado... O algo, lo que sea, un La mensaje. vida, bueno, me ha hecho darme cuenta de que siempre triunfa tu esencia. Es difícil, no sé, voy a intentar explicarlo. Vivimos en un mundo de apariencias, claramente, ¿no? Que se están llevando a gato al agua, pues bueno, en un mundo un poco superficial para mi gusto, ¿no? Entonces, bueno, eso está ahí, hace mucho ruido, tal, pero bueno, yo creo que lo que atraviesa el alma al final es la esencia, ¿no? Lo que nos llega. No sé, un poco por ahí. Igual me he explicado un poco más, ya he dicho que estoy un poco espeso, he dormido poco, pero creo que la esencia siempre, aunque tarda más, el camino es más lento, pero siempre termina ganando la batalla a la apariencia. No, pues qué Sí, bonito. no, pienso completamente igual, de verdad. Me alegro. Y luego también te quería preguntar otra cosa ya. Que bueno, tus canciones han salido en un montón de películas, series míticas, como bueno, En 3 metros sobre el cielo, En la casa de papel, en Los hombres de Paco, En el barco. Entonces, si tuvieras que elegir una canción tuya como banda sonora en una película, ¿en qué película, ¿Qué película? elegirías? Ostras. O serie también puede ser. O película, serie... Película que, o sea, que me haya gustado o que no, ¿te refieres a que que te apasionaría que tu música saliera ahí. Pues, hombre, a mí una película que me marcó mucho fue El Club de la Lucha. ¿Sabes cuál es, no? Sí. Bueno, te viene a hablar un poco de la sociedad, como pues lo que hablamos antes de los hitos, ¿no? Yo digo, llego tarde a todos, pues bueno, de cómo nos han marcado un camino, estudiar, después cásate, enamórate, ten una casa, ten hijos. Y Ya. si te pones a pensar, pues bueno, puede estar bien o puede ser un puto coñazo, ¿no? Y creo que es una película que te hace pensar en el sistema en el que estamos metidos, que nos llevan como por un carril y parece que no te puedes ir por otro. Ya. Y ya nos estamos yendo, ¿eh? Mucha gente y gente joven ya se ha dado cuenta de que la vida es otra cosa y que se puede ganar dinero de muchas maneras y hay muchas formas de vivir. Pero sí que siempre te sientes un poco mal, ¿no? O sea, es como, joder, tienes ahí, como he recibido tanta información de lo que hay que hacer, a veces te sientes un poco incómodo, pero bueno. Bueno, pues próximamente, no sé, a ver. Sí, habrá que ver esta película y el mensaje que Hombre, transmite, sale Brad ¿no? Pitt, os va a gustar, vamos a ver. Nos encanta. Bueno, a mí me encanta personalmente. Es de joven, cachas, dando hostias por todas partes, sin camiseta, toda la película. Pero así suena como muy superficial, pero el personaje mensaje, mola No, pero el mucho. mensaje, ¿no? Que transmite la película. Sí, muestra rebeldía, ¿no? A mí me gusta la gente rebelde, que resiste y que lucha por sus metas y sus sueños, que a veces no lo ponen muy difícil, el sistema, ¿no? Bueno, pero poco a poco Sí. y con esfuerzo siempre se Se consigue. consigue. Totalmente. Una manía rara que tengas, Paul. Una manía rara. Bueno, yo creo que ahora en la entrevista igual lo estaba haciendo. Me toco así cuando hago entrevistas,
que queda fatal, no sé. Eso Ay, pues yo no me he dado cuenta. No, yo tampoco. me ha me he dado venido cuenta. ahora. ¿Qué más? Es que no tengo... Y antes de un concierto, algo que... No, se lo comentaba a vuestros compañeros o a vuestros nuevos ayudantes. No, es que no... La verdad que no. De pequeño era muy maniático, pero ahora no... No, estiro un poco la espalda, que me duele mucho, o caliento un poco porque me muevo mucho en el escenario, pero no, me tomo un vinito blanco si me gusta tener. Vale, Paul, te hemos pedido que traigas a algo o a alguien. No, me habías pedido algo, me habías pedido un Un objeto. objeto que te represente. Pero yo no he traído ningún objeto, ¿vale? Pero hay una persona en el equipo que es como mi objeto. Esto suena fatal. Es como... Pero ¿qué significado tiene que tener? Porque para mí Que es... te haya marcado en la vida o que sea importante para ti. Nacho, nuestro road manager. ¡Nacho! Hay que llamar a Nacho. Sí, Nacho, Y le llamar a Nacho. ¡Nacho! ¡Nacho! Tiene que estar por ahí. Sí, el pelirrojo. ¿Y por qué te Un gran tipo, una buena persona, nos ayuda mucho, hace lo que sea, toca la guitarra también. Tu mano yo qué sé, derecha. Sí. Y le voy a tocar, da suerte. Da suerte, o sea, antes del concierto. Es tu siempre- amuleto, ¿no? Bueno, es un tío, es que ahora sabréis por qué, a ver si viene. Viene Nacho. Nacho, siéntate, que me han pedido un objeto y yo te Un tengo a ti. objeto que le represente o que le haya marcado. Estoy muy feo, ¿eh? No estás. Eres feo. No pasa nada, tío. Nacho es mi amuleto. Bueno, no mi amuleto, es nuestro estandarte en la gira. Nacho La Rosa. Además es músico. ¿Ah, sí? Sí. Sí. Y tiene un proyecto, así que nada. andamos. Me han dicho, oye, ¿tienes un objeto? Y he dicho, pues tengo a Nacho. Oye, pues Bienvenido, Nacho. A mí me meten en una caja y me ponen en la furgo. siempre vas con él, ¿no? A todos lados. o- Últimamente sí. Últimamente sí. Bueno, pues... Dice que te Qué tiene que bonito. tocar para dar suerte. Toca, no vaya a ser que Sí. el concierto. Le toco a menudo. Sí, esta noche dormimos juntos, así que... Uy, qué peligro. Sí. En fin, Bueno, pues oye, esto suena mal, no es mi objeto. Me han pedido un objeto, ¿vale? Siéntete es un objeto, importante, pero bueno. porque- ¿Has visto? Pero siempre tiene un objeto en la mano. Siempre. Esto o cinta americana, lo que necesites. Cualquier cosa, ¿no? Cualquier cosa. Soy bolsillo Así de que mano. ya Pues habéis muchas conocido a gracias, Nacho, Nacho. parte imprescindible de este equipo. Gracias, Nacho. Ah, nos Le voy a hacer vemos. caso a tu objeto. Original hemos sido, ¿no? Vale, Paul, pues ahora vamos a hacer un juego. Te voy a decir 4 personajes públicos, conocidos, y los tienes que asociar con 4 cosas, ¿vale? Por descartes al hacer. Entonces te digo los 4 personajes: Antonio Vega, María Pombo, Cepeda y Harrison Ford. Muy bien. Y las cosas son: ¿con quién te irías a París a vivir una temporada? ¿Con quién crearías una banda musical? ¿Con quién harías plan de cine y palomitas viendo la peli Blade Runner? ¿Y a quién le darías unas clases de surf? ¿Vale? Y te dejo si quieres la tarjeta para... Bueno, yo... O ya lo sabes. Bueno, déjamela, pero a ver... Para que te guíes un poco. Unas clases de surf, pues a María Pombo. Para que se moje un poco, ¿no? Bueno, ya va mucho por Santander, ¿eh? Por Quizá- eso, que se moje, tal, yo creo que se lo puede pasar bien y nos lo podemos pasar bien. Luego, bueno, es que, claro, a París, hostia, a París me iría con... Es que con Cepeda no me apetece irme a París, o sea, no. Y está Harrison Ford, Cepeda, María Pombo y... Antonio Vega. Antonio Vega. Bueno, con Antonio Vega evidentemente crearía una banda musical. Te quedas. Aunque me gustaría comentar también lo de Blade Runner, porque Antonio Vega era un tipo muy culto, muy interesante y tenía una visión de la vida que me gustaría saber qué piensa. Es mi peli favorita, lo sabéis, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y luego, hombre, Harrison Ford para mí es Dios. Que sale en la peli Blade Runner. Por supuesto, es el auténtico. Me jode mucho porque ha hecho papeles de cine. Indiana Jones marcó mi vida. Han Solo en La Gran Galaxia es mi personaje favorito de la historia. Y Blade Runner es peliculón y no. Es un actorazo, ¿eh? Sí, pero nunca se lo reconocen. Y entonces, pues mira, pues al cine me iría con Harrison Ford, que me gustaría, porque además es que en su vida real es un aventurero de verdad. ¿Habéis visto que se mete hostias con avionetas y sobrevive? ¿No habéis visto que ha tenido un accidente? No. Aterrizó una avioneta en un campo de golf y te sacaron. Sí, Qué muy fuerte. locura.
sea, con Cepeda París. Y con Cepeda París, Cepeda, tío. Bueno, Está igual ahora que la felizmente Cepeda, enamorado. Está enamorado de que se vaya él con su chica. Le cedes el puesto, Se ¿no? lo cedo. Bueno, Me pues muy encanta, buena seguro. selección, Sí. Paul. Y ahora ya pasamos al Nucleum Challenge. ¿Estás Un preparado? minuto y medio y a ver... A ver cuántas cómo va. respondes. ¿Puedo hacer esto? Empezamos. Vale, pues ahora empezamos con el Nucleum Challenge, ¿vale? Entonces tienes un minuto y medio y te vamos a decir nada, una frase, una canción, sin ritmo, o sea, tal cual la Venga. leemos porque si no... Y tienes que seguirla si puedes y decir el título o de quién es. Si haces ¿vale? la sigues o dices el título del cantante. Si no la sabes, pasa palabra porque es un minuto y medio. Hostias, venga. ¿Vale? Entonces, ¿empezamos? Sí. Vale. Yo estoy cansado de salir de noche y ver siempre la misma gente. El canto del loco. ¿Y qué más tenía que hacer? Seguirla. Bueno, da igual. Yo sí, quiero entrar en tu... Bueno, igual, igual, zapatillas. La estrella de los tejados, lo más rock and roll de por aquí. Pitillos ajustados. Pereza... Lady Madrid. Lady Madrid, sí. Perdona, es que estoy súper espeso, pero... No te preocupes por el tiempo. Y es que yo no quiero pasar por tu vida como las modas, Ni puta idea. ¿no? Paso palabra. Melendi. No queda la ciudad de esquina tras la que yo me puedo esconder. Ni idea, paso palabra. Claro, mira, es que lo ves, fíjate, Melendi y mi clan yo no soy muy, ¿no? A ver Fíjate. esta. Las calles mojadas te han visto crecer y tú en tu corazón estás llorando otra vez. La chica de ayer... me asomo a la ventana, eres la chica de ayer, ¿no? Sí, sí. Correcto. Antonio Correcto. Vega. Nacha Pop, bueno, lo que queráis. Él camina despacito que las prisas no son buenas. El camino de esto... Pero no sé continuarla, porque es que no, es Fito, ¿no? Sí, Sí. Fito, soldadito No marinero. soy muy de Fito tampoco. Es que no escucho mucha música española yo, ¿eh? No. No, todo es inglés, casi todo, sí. Bueno, seguimos, ya nos cuentas. ¿Sabes que yo puedo ser terriblemente cruel? Le iba terriblemente fiel, ¿no? Sí, Sí, terriblemente sí. cruel. Terrible. Estoy ahogado en un bar. Estoy clavado. Hermana. Correcto. Que yo sé que la sonrisa que se dibuja en mi cara. Estopa. Correcto. Yo sé que la sonrisa- Sigo buscando una sonrisa de repente en un bar. La última. Pereza, princesas. Muy bien. No la he continuado las canciones, Y ¿verdad? ya la última, que esta sí que la tienes que continuar. Hemos acabado el tiempo, pero esta te la dejamos. No está demostrado que yo tenga que morir. Ni puta idea. Ni puta idea, o sea... Simplemente apalabrado y Dios con perdón tiene un extraño sentido del humor. Pone el astronauta. Es Bueno, preciosa esta canción. muchas Con gracias. esto ya has hecho el pleno, ¿eh? Sí, Ya, sí. bueno, lo he intentado, yo, lo siento, casi ¿eh? todas, menos la de Melendi y Y la de M-Clan. y la de Meclan. Sí, no sé, que son la hostia, pero no. Me costaba leerla sin ponerle el ritmo y por eso me liaba. Me estás liando, es que el problema ha sido tuyo, no mío. Bueno, pero lo has hecho muy bien, ¿eh? Sí, muy bien. Pues nada. Y nada, pues hasta aquí la entrevista. ¿Ah, sí? ¿Ya? ¿Ya está? Sí, cortita, pero bueno, yo Esperemos creo que la hayas algo más disfrutado. No, larga. sí, muchas No es gracias. tan Entretenida, típica y entretenida. convencional, sí. Y nada, muchas gracias y mucha suerte en el concierto de esta Sí, noche. sí. Gracias. Que vayas súper bien, muchas gracias por todo. No, a vosotros, a vosotras. ¿Nada? ¿No os vais a quedar al concierto de Dusko? Sí, Sí, Ah, sí, claro que bueno. sí. Un extraño sentido del humor. Camino